por los sobornos en que incurrió en Colombia el grupo Odebrecht de Brasil y la Fiscalía de Estados Unidos. El presidente Petro se refirió hoy a través de un trino a la sanción que Estados Unidos le impuso al Grupo Aval por incurrir en prácticas corruptas cuando era socio de Odebrecht. A las tensiones políticas que ya hay se sumará esta. El presidente Gustavo Petro publicó esta mañana un trino que seguramente tendrá repercusiones políticas y económicas con relación al acuerdo sancionatorio al que se sometió el Grupo Aval ante la Comisión de Valores y la Fiscalía de Estados Unidos por los sobornos en que incurrió en Colombia, comprando funcionarios públicos para asegurarse contratos de infraestructura de altos valores junto a su socio, el Grupo Odebrecht de Brasil. Un fiscal general de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. El señalamiento del hoy presidente de la República, antes senador e investigador del caso de corrupción más grave del continente americano en la década pasada, alude a Néstor Humberto Martínez, quien fue asesor jurídico del conglomerado de Sarmiento Angulo antes de ser fiscal general. ¿Cómo puedo yo saber de los delitos? De acuerdo con las afirmaciones del mandatario en su trino de hoy, Martínez Neira fue pieza clave para que las investigaciones por el escándalo de la extensión sin licitación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2 no ahondaran en los responsables. Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos. Extendió sus críticas a los personajes de la política y a los partidos que recibieron aportes de dinero de Odebrecht. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol 2 como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina. El presidente aprovechó para referirse a la independencia necesaria para la justicia y para el próximo fiscal. Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente, tal como ordena la Constitución Nacional. Para Gustavo Petro, el tema Odebrecht no es nuevo. Como senador, en 2018, situó un debate de control político al entonces fiscal general. Porque usted es un hombre de bien. En ese debate hubo fuertes denuncias y enfrentamientos. Allí mostró un documento en que se pactaron comisiones de éxito para Martínez Neira. Que al señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht, que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo y que si tiene éxito le paga 50 millones más. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. En ese momento, la bancada del Centro Democrático que buscaba defender a Martínez fue recordada por torpedear el debate contra el fiscal. Son 13 minutos la locución presidencial y se hace una pausa para continuar. Ese debate terminó con la ayuda de la mayoría de congresistas en contra del denunciante y a favor del denunciado. Hoy el mandatario parece cobrar esa deuda. Aunque fueron condenados algunos funcionarios del Estado y se impusieron unas multas en el caso de corrupción de Odebrecht, en Colombia las investigaciones quedaron a menos que la mitad del camino. El ex superintendente Pablo Felipe Robledo recuerda las dificultades que hubo para avanzar en los procesos. Pese a los acuerdos del Grupo Aval con la Comisión de Valores y la Justicia de Estados Unidos, los problemas penales y económicos de ese conglomerado continúan en Colombia, no solo por sus propias responsabilidades, sino por la identificación de los funcionarios estatales sobornados. El ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien tuvo duros enfrentamientos por sus decisiones en este caso, asegura que en su cargo hizo 3 imputaciones. Una por sobornos, otra por conflictos de interés y una tercera por uso indebido de información privilegiada. Sin embargo, solo se logró sancionar el soborno. Las otras 2 investigaciones que quedaron pendientes por el cambio de gobierno fueron archivadas por su sucesor Andrés Barreto, nombrado por Iván Duque. Pero desafortunadamente a mi sucesor le dio por decir que si bien había habido un conflicto de intereses del cual se habían aprovechado y estaba aprobado,
ya la superintendencia no podía sancionar y declaró la caducidad en relación con ese cargo. Igual pasó con el cargo tercero. Pablo Felipe Robledo, quien actualmente se encuentra demandado por el Grupo Aval, asegura que cuando se iniciaron las investigaciones empezaron a denunciarlo a él y a sus funcionarios. Y se dedicaron a una cosa más extraña, a denunciar penal y disciplinariamente a todos los funcionarios, fundamentalmente los de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en su momento participamos en esa investigación. Según el exfuncionario, aunque en su momento la superindustria impuso una sanción histórica, este caso sigue impune porque está aún por determinarse la responsabilidad de los más altos directivos de Aval, los jefes de José Elías Melo, entonces presidente de Corfi Colombiana, la filial del conglomerado encargada de la parte financiera del consorcio Odebrecht. Los señores Luis Carlos Sarmiento, ambos, pues han pasado de agache, le han dicho al país que es que eso fue José Elías Melo de forma inconsulta, cosa que es difícil de creer. Independientemente de lo que haga o no la justicia colombiana, la de Estados Unidos no ha terminado su actuación frente al Grupo Aval. Anunció que las investigaciones continuarán. El Grupo Aval fue multado en Colombia por haber pagado $6.5 millones en sobornos, pero en Estados Unidos reconoció haber pagado 23. El superintendente que les impuso la sanción local pregunta por las investigaciones sobre los 16.5 millones restantes. Marta Olaya. Mónica, hablamos de Pablo Felipe Robledo, el superintendente del gobierno Santos. Él destaca que mientras a la justicia de Estados Unidos Aval reconoce su culpabilidad, siempre la negó y litigó a su favor en Colombia. Tras conocerse la millonaria multa que pagará el Grupo Aval ante las autoridades de Estados Unidos, Noticias 1 consultó al ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que investigó las denuncias de soborno en contra de Odebrecht, del que eran socios esa constructora brasilera y el Grupo Aval colombiano. El ex superintendente Robledo criticó al Grupo Aval por no reconocer sus culpas en Colombia, por negarlas desde hace 7 años. Mientras allá colaboran con las investigaciones, reconocen su culpabilidad, aquí en Colombia se negaron de manera sistemática a reconocer su participación en esos bochornosos hechos. Aún quedarían muchos cabos sueltos, no solo en la responsabilidad del grupo financiero, sino en la identidad de los sobornados. Pero Robledo se sorprende más por el monto aceptado por los colombianos en el país norteamericano, mientras que lo que se pudo probar en Colombia fue una cifra mucho menor. A mí me sorprendió enormemente esa cifra, porque una de las investigaciones más completas que se ha hecho en Colombia fue la que hicimos en la Superintendencia de Industria y Comercio, y nosotros logramos establecer que la coima era de $6.5 millones. Entre $6.5 millones y $23 millones hay mucho trecho. Pese a las inconsistencias en los montos de los sobornos pagados, ¿qué entidades financieras se utilizaron para hacer efectivo el pago de 6.5 millones que usted menciona? La responsabilidad recayó sobre el exdirector de Corfi Colombiana, José Elías Melo, quien purga una condena de 11 años de prisión y cuyo cargo estaba bajo la supervisión de los Sarmiento y su abogado asesor. Es decir, ¿a quién le pagaron esos otros 16, 17 millones de dólares? ¿Y para qué se los pagaron? En diciembre de 2020, la superindustria impuso una millonaria sanción por 295.000 millones de pesos contra Corfi Colombiana, su filial Episol y 5 directivos. Sin embargo, aunque el conglomerado financiero y su presidente Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez también estaban investigados, se salvaron, ya que el entonces superintendente Andrés Barreto archivó la investigación. La protección de datos. La justicia colombiana también queda mal parada porque el Consejo de Estado tumbó el pasado 27 de julio una sanción que el Tribunal de Arbitramiento de Cundinamarca le impuso a Odebrecht por 715.000 millones de pesos con el argumento de que este órgano no era competente.
Colombia.